Bien, vamos a continuar con esta clase virtual. Han pasado un par de horas desde que grabé el video anterior, en parte porque no estoy muy bien de la garganta y me fui a tomar un té y a comer algo, y en parte porque me puse a hablar un largo rato con una querida amiga y compañera del secundario que en plena pandemia por el coronavirus, trabajando de enfermera, se clavó una aguja donde había eh, sangre con coronavirus, de una paciente con coronavirus. Afortunadamente parece que no se contagia por sangre, pero me dijo que iba a ver el video y que le pase el link, así que le mando un gran saludo. Estábamos hablando de la educación, habíamos hablado de que la educación era un proceso de transmisión y recreación de cultura, que en todas las comunidades, en todos los momentos históricos, se habían dado estos procesos de transmisión y que eran de algún modo lo que nos humaniza y nos permite ser depositarios de toda una amplia gama de cultura que no podríamos haber adquirido por nosotros mismos, y que la escuela es una de las formas, uno de los lugares, Maldonado va a decir en algún momento, uno de los topos, uno de los ámbitos en los cuales se dan fenómenos educativos. No el único, porque también los medios de comunicación transmiten cultura, también en las redes sociales hay cultura, también en la familia hay culturas, transmisión quiero decir de cultura. Entonces los fenómenos educativos trascienden por lejos el ámbito de la educación formal. Sin embargo, es importante recalcar que la escuela, tal como la conocemos nosotros, no tiene más de 3 siglos, y el puntapié o el punto de partida de este modelo, de esta forma de nueva tecnología del dispositivo escolar, tuvo origen fundamentalmente, según un historiador de la pedagogía, que es Narodowski, eh, con la obra Didáctica Magna de Comenius. ¿Qué sería la Didáctica Magna de Comenius? Es un libro del año 1679 que trae un conjunto de novedades que para nosotros hoy parecerían obviedades. Cuando a nosotros se nos dicen escuelas, automáticamente se nos disparan una serie de pensamientos a modo de una red semántica, automáticamente, así como si decimos pez, se nos activan eh, algas, mares, etc. Cuando decimos escuela, la red que se arma es niños de edades similares, con bancos, todos mirando hacia adelante, con una sola docente para muchos alumnos, etc. Y es más o menos lo que se inventó en este periodo, no que siempre fue así. Un solo maestro por grupos de alumnos. Si bien toda la vida hubo procesos de transmisión y recreación de cultura, no siempre fue por un medio de un modelo escolar como el que trajo a colación la didáctica magna. Un solo maestro por grupo, grupos homogéneos de edad, bien, los niños de 6, los niños de 7, de segundo grado, etc. Estos alumnos están distribuidos en grados de dificultad. Por supuesto que la dificultad que va a tener un alumno del último grado de la escuela primaria no va a ser el mismo que un niño que está iniciando en ese momento. Además, las escuelas tenían una autonomía relativa en relación al Estado, fundamentalmente, lo cual permitió que haya ciertas formas consensuadas dentro de un ámbito escolar que podía mantenerse un poco ajeno a las prerrogativas del momento político que había en el contexto de referencia. Además tenían un calendario único, todos tenían que transcurrir en tal momento del año, hacer tal cosa, en tal momento del año, hacer otra cosa. Ahí se incorporan los libros con gráficos e imágenes y otras cosas que para nosotros son totalmente esperables, casi como predecibles, pero que en realidad responden a una forma nueva de organización mundial, un nuevo orden mundial, ya que está tan de moda esta expresión, que tiene que ver con procesos de industrialización, etcétera, pero que tiene mucho que ver con un proceso de transformación que viene a través del Renacimiento, en el cual la modernidad viene a suplantar algunas formas de organización social, política y de distribución del poder que había en la Edad Media. En la Edad Media, como saben, el orden principal era una figura de Dios que le daba legitimidad a cualquier forma de autoridad y de poder. Por debajo estaban los sacerdotes, que de algún modo eran portavoces o que podían
administrar aquello que era una prerrogativa de la divinidad, ¿bien? Dispensaban de algún modo este bien que venía de Dios en última instancia. La modernidad viene a transformar este orden. Hay un teólogo muy interesante que se llama Paul Tillich que dice lo que en la Edad Media eran los místicos que hablan de la luz, de la iluminación por la revelación de haber conocido, de haber tenido algún tipo de encuentro místico con Dios, pasa a convertirse en la luz de la razón. Esto del iluminismo, todas estas ideas de que el periodo anterior era un periodo oscuro, el periodo nuevo viene a traer nueva luz y nueva iluminación, eso es algo que ha ocurrido muchas veces desde el mito de la caverna de Platón. Esta parte siempre está esta idea de que venimos de algo oscuro y vamos hacia algo más iluminado. En este caso, la razón era lo que nos iba a iluminar, era lo que iba a generar algún tipo de legitimidad y que nos iba a brindar una mejor calidad de vida, que íbamos a poder estar mejor, etc. Es algo que vamos a trabajar en mucho más detalle más adelante. Pero como decíamos, es algo que tiene apenas 3 siglos, no 5 siglos, como en la canción de León Gieco. Esto ya es algo muy sabio seguramente para todas las personas que están escuchando, ya que, salvo para mi amiga, ya que vienen trabajando mucho con cuestiones educativas. Este paradigma que trae Comenius se basaba en una relación de asimetría entre el alumno y el docente. Por supuesto que esta asimetría genera relaciones de poder. ¿Y en qué se basaba el poder? En un saber. Como dice Michel Foucault, cuando hay un saber, automáticamente se activa el binomio del poder. Poder es un saber es poder. Y había 3 componentes básicos en esta didáctica magna, que eran docentes, alumnos y utopías. Y vamos a ver qué pasa con eso en la modernidad y qué pasa con eso en la posmodernidad. ¿Qué pasó con el alumno? El alumno, por supuesto, era un alumno ignorante. Podemos tomar o no la metáfora empirista de la tabula rasa, pero sí era alguien que debía ser rellenado de aquel contenido, de aquel saber que tenía el docente. El alumno debía apropiarse de aquellos contenidos escolares. Muy interesante es el paso de la idea de aprendiz que había en el periodo anterior y la nueva constitución de un sujeto de aprendizaje que está en la figura del alumno. Ya no son solamente niños. El niño, por un proceso de operación institucional, se convierte en adulto. Mágicamente, perdón, se convierte en alumno. Mágicamente le pones un trajecito, un guardapolvo, le das un cuadernito y ese que venía siendo niño aparece como alumno, como una magia institucional. Se constituye además una idea de niño en esta etapa histórica que no estaba en periodos anteriores. En periodos anteriores no había estas sensaciones y emociones de que el niño debía ser amado, cuidado, protegido, que era algo distinto al adulto, sino que había otras concepciones. Hubo, por un lado, imágenes que los veían como pecadores porque ya eran productos del pecado original, por otra parte, visiones adultomorfistas respecto al niño, pero no había esta sensación de que eran otra cosa distinta. Hay una frase interesante de Maldonado que dice, la institución escolar es el dispositivo por el cual la pedagogía moderna encierra a la niñez. Dice, encierro espacial, lo metes en una escuela, topológico, en un determinado ámbito que tiene una cierta lógica de funcionamiento, corpóreo, porque los cuerpos mismos se vuelven dóciles o se deben volver dóciles, aparecer en un espacio concreto de tiempo y convertirse en lo que se espera de ellos. Entonces hay también un aprisionamiento de la corporeidad. Y epistemológico, en tanto se empiezan a desarrollar teorías de lo que es un niño y se normaliza. Todas las teorías de psicologías más evolutivas, en tal edad pasa tal cosa, a tal edad pasa tal cosa, en tal edad pasa tal cosa, es un proceso de normalización. Lo normal es que
el niño atraviese por determinados estadios que pueda generar una línea evolutiva creciente en el cual pasen determinadas cosas. Eso es normativizar. ¿Y qué pasa cuando algo se normativiza, cuando algo pasa a ser del orden de lo normal? En el mismo acto en que se constituye lo normal, automáticamente, por descarte, todo aquello que no entra en el plano de lo normativizado, de lo normal, cae en una categoría residual. Esto no es parte de lo esperable, de lo normal. Entonces, ¿qué pasa cuando se crea la normalidad? Cuando se crea la normalidad, todo aquello que no entra en ese esquema pasa a constituirse en lo anormal. Aparecen muchas ideas, el niño el rebelde, el niño disléxico, el niño esto, el niño lo otro, cosas que todavía permanecen hasta hoy en muchos de los casos, el niño perverso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esta era la idea de alumno que había. ¿Cuál era la idea de docente? La idea de docente era aquel que tiene el lugar del saber. Siempre hay una operación en la cual hay un supuesto saber en el docente. Se supone que debería saber algo. ¿Bien? En este momento, como la escuela era la principal y prácticamente única, más allá de la familia, institución que transmitía conocimientos socialmente válidos, entonces era muy importante la figura del docente. El docente era como la gran enciclopedia que hablaba, ¿bien? Y que disertaba. La gestión institucional era piramidal y autónoma. Había una alianza entre la institución familiar y la institución escolar, si bien para Comenius era más importante la familia, ¿bien? Si la escuela era, perdón, la familia era la que educaba principalmente, ¿bien? La escuela era muy importante porque transmitía saberes que tenían que ver con lo que estos agentes escolares y hasta estatales tenían como importante para transmitir. La educación de la esfera privada a la esfera pública, esto significa que se pasa de una esfera en la cual se educaba al niño principalmente en algún ámbito, en alguna esfera como la familiar, y se pasa al terreno de lo público. Ahora había docentes portavoces de una escuela legítima, donde había un saber socialmente válido que se había recortado para transmitirlo y, digamos, había un paso importante en el cual todos tenemos que, para ser ciudadanos, tenemos que pasar por un proceso de escolarización. Y la tercera pata que había era el de las utopías. Maldonado va a decir que esto se daba en dos niveles. Una de las utopías tenía que ver con que proclama puntos, la escuela, puntos de llegada a grandes finalidades. Era, con la escuela vamos a llegar a solucionar muchas cosas, vamos a constituir ciudadanos que impidan que nos destruyamos los unos a los otros, pero aparte que vamos a llegar a generar grandes cosas. Y por otro lado, con una propuesta metodológica idónea para producir y transmitir conocimientos. Se empieza a hablar mucho de el método. ¿Bien? Así como en la ciencia se habla mucho del método científico, aquí también en la didáctica había un método que era válido y que podía llegar a producir que la transmisión del conocimiento sea válida, efectiva, eficaz y que logre aquellos cometidos para los cuales estaba destinada. Entonces, no había pluralidad de métodos, diversidad, había que encontrar el mejor método para transmitir y como el alumno era un alumno prácticamente homogeneizado, normativizado, normalizado, se esperaba que ese método diera la garantía esperable para que se puedan producir los saberes. Todo el tiempo estoy mirando que no se me acaben los 15 minutos, la verdad que me ha determinado bastante en este espacio. Cortamos y hacemos un breve videito más y damos final a esta clase.